¿La terminología, imagen gráfica de la identidad es la adecuada? Creo que muchas veces los términos han sido resultado de títulos de nombres. Yo creo que si no puedes sacar un libro nuevo con un término anterior, te ves forzado a inventar un término. Entonces, por eso encontramos de repente imagen global, identidad corporativa, y los mismos autores utilizan ese término como si fuera el término a utilizarse en la industria. Nosotros hacemos una diferencia básica, que es identidad por un lado e imagen por otro. Identidad a nivel psicología, a nivel culturas, a nivel cualquier ámbito, se refiere a la esencia de la persona, del país, de la entidad. Tu identidad es lo que te diferencia a ti de los demás. Y la imagen finalmente es lo que la gente percibe de ti. Por lo tanto, yo tengo una identidad, pero tengo número de imágenes tan grande como el número de personas que estén pensando en mí. Nosotros hablamos de identidad, por lo tanto, porque mucho de lo que hacemos no es meramente imaginar lo que nos gustaría que la gente percibiera de nosotros, sino lo que nosotros tenemos que ser, la forma en la que tenemos que actuar, para que todos los mensajes que se emitan, pero al mismo tiempo las actitudes, las actuaciones, sean lo que defina una forma de ser de las empresas. Nos metemos a temas de personalidad también, en donde no necesariamente se ve reflejada en un ámbito gráfico, sino es meramente, repito, una forma de ser, una forma de actuar. En cuanto a si usamos, después de definir identidad, el término corporativo o institucional o global, también lo usamos eso como un apellido de identidad a partir del contexto en el que nos estemos moviendo. Cuando trabajamos con una corporación le llamamos corporativa, cuando nos manejamos con una institución hablamos de institucional. No le gusta a las instituciones no lucrativas, por ejemplo, que las embarres con el término identidad corporativa, porque tiene de alguna forma un dejo comercial, entonces prefiere no involucrarse en ese sentido y funciona muy bien hablar de institucional en ese caso. Cuando hablamos de global, lo podemos mencionar en dos ámbitos. Uno es la globalidad del planeta, en donde se habla de marcas globales como Coca-Cola, porque está en todo el mundo, pero nosotros lo usamos de alguna forma como algo más limitado para hablar de la globalidad de las comunicaciones o de las expresiones de una empresa. Entonces, hablar en nuestro caso de imagen global a veces puede referirse a que todo lo que surge de la empresa tenga consistencia, tenga congruencia. Y en nuestro caso lo usamos de broma también, porque dado que nuestra identidad está formada de globos, decimos que somos una empresa global, porque nuestros globos nos definen. Entonces, de alguna forma es el manejo que podemos usar. En cuanto a logotipos, marcas, todo eso, existe un mundo de términos, repito, mucho también dado por autores que quieren generar un concepto y apropiarse de él, y nos topamos entonces con isologotipo, morfologotipo, marca. Creo que el término que define mejor el conjunto de las expresiones gráficas de una empresa sería marca. Incluso es un término más amplio que rebasa las fronteras de lo gráfico. Cuando hablas de la marca estás hablando de lo que la gente piensa de un producto, de un servicio específico. Entonces yo diría que marca es un muy buen término. Símbolo nos referimos muchas veces para hablar de el elemento gráfico que acompaña a la tipografía, a la que se le denomina generalmente logotipo, porque cuando decimos logotipo, habla de tipografía, por lo tanto, es el nombre escrito de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mundo de términos, pero yo creo que si hacemos una diferencia entre identidad e imagen y podemos entenderla, nos damos por bien servidos en cuanto a nuestra expresión para hablar de lo que hacemos. ¿Cuál es la trayectoria de su despacho? Nosotros nacimos como una empresa dedicada a la identidad. De alguna forma las experiencias previas que los fundadores teníamos cuando iniciamos este despacho hace 7 años, en medio año van a ser 7 años, fue dictando el enfoque que queríamos darle. Cuando hablamos de identidad, muchas veces pensamos, encasillamos el término en el mundo del diseño gráfico a logotipos, pero en realidad la identidad es todo lo que la empresa utiliza para expresarse, para de alguna forma estar en contacto con sus audiencias. Por lo tanto, mucho de lo que hacemos no solamente es el logotipo, la marca, la firma corporativa,
sino tiene que ver también con cómo la empresa se expresa, por ejemplo, en su página de internet, en un folleto, en un comercial. A veces trabajamos incluso en ese tipo de ámbitos, apoyados siempre de empresas publicitarias. Pero entonces, bueno, nosotros empezamos sabiendo que queríamos ser identidad. Por, repito, experiencias previas, porque sentíamos una carencia de una especialización en México. De alguna forma la identidad la desarrollan despachos de diseño, pero muy superficialmente en cuanto a te hacemos un logotipo. O lo hacen las agencias de publicidad cuando hablan de vamos a posicionar una marca, y de alguna forma siempre ese posicionamiento termina siendo el resultado de una campaña de publicidad, que no necesariamente es la forma en la que se tiene que definir, la forma en la que una empresa se expresa hacia sus públicos. Una campaña muchas veces cumple con objetivos muy temporales y la identidad debe ser definida a partir del histórico de una empresa, su visión a futuro, sus fortalezas, sus debilidades, un ámbito mucho más amplio que el que es cómo quiero ser recordado. Nuestra experiencia, por lo tanto, desde el principio ha sido tratar de trabajar con nuestros clientes en aspectos de comunicación, de mercadotecnia, de negocio incluso, y de diseño gráfico. Dentro de nuestro equipo de trabajo existen comunicólogos, existen mercadólogos, existen lingüistas, y obviamente la parte de diseño, que es lo que se ve al final, termina por lo tanto siendo el resultado de todo un análisis, de todas unas recomendaciones que busca cubrir todos esos ámbitos. Es muy importante entender que cuando tú bautizas una empresa, cuando tú bautizas un producto, cuando le das cara a algo intangible que la empresa quiere expresar, pues el resultado va a ser algo que se va a meter en las dinámicas de una cultura, de un mercado específico, de una industria, de la misma psicología de la gente, no solamente el que compra el producto o el servicio, sino del que trabaja para esa empresa. Entonces son muchísimos aspectos muy complejos que deben entrar en juego para llegar a una recomendación. Por lo tanto, no creemos nosotros que el mundo de la identidad pueda y deba ser manejada con la ligereza con la que, repito, desgraciadamente se le da muchas veces como, pues hazte un loguito y ahí muere, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que deben manejarse en el diseño de identidad? Vemos nosotros el mundo de la imagen gráfica, de la identidad corporativa, como una maquinaria que tiene muchísimas piezas que entran en juego. Por ejemplo, me voy a ir tal vez por orden de importancia. El elemento más importante generalmente es el nombre, porque rebasa cualquier ámbito gráfico. El nombre es la forma en la que la gente te recuerda, te reconoce, se expresa de ti, en la que firmas en un anuncio de radio, por ejemplo. Y el nombre empieza a decirle mucho a la gente de qué tipo de empresa eres. No es lo mismo IBM, International Business Machines, a Apple, para hablar de un punto de vista sobre los productos y sobre lo que quieres tú sembrar en el mercado. Entonces, definitivamente el nombre tiene el peso más importante a nivel identidad. Tienes después la parte